Ep 16. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esto es la lección número 16 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es el poder del testimonio. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. El poder del testimonio personal. Estaba en una reunión matutina en una congregación en Trelew, y durante el tiempo de alabanza, el hermano que dirigía los coros me pidió, en forma espontánea, que pasara y contara mi testimonio. El compartir la experiencia de mi conversión no me llevó más de 5 minutos. Pero a la noche recibimos un llamado telefónico que nos informaba que una señora, al escuchar la experiencia personal, se había sentido identificada con el relato y había tenido una gran lucha espiritual durante el resto del día. A la noche, luego que el predicador terminó, entregó su vida a Cristo. Cuando se hace difícil confrontar a la persona con la ley, el testimonio personal abre puertas. Es muy útil aprender a contar el testimonio personal usándolo como bosquejo de tu mensaje. No hay que olvidar algunos ingredientes básicos: eternidad, ley, infierno, cruz, arrepentimiento, renacer. Aquí comparto mi testimonio personal. Mi testimonio personal. Nací en un hogar cristiano, en San Rafael, Mendoza, Argentina. Durante 14 años viví convertido a una iglesia cristiana, pero no me había convertido a Cristo. Cumplía lo externo, iba a las reuniones, leía la Biblia, era bueno según los hermanos, pero yo sabía en mi interior que no estaba bien con Dios. A los 14 años me atropelló un camión y me di cuenta que no estaba preparado para enfrentar la eternidad. Había cosas que estaban muy mal. Era un mentiroso compulsivo, y me gustaba tomar cosas ajenas. Mi mente adolescente se paseaba por todo lo erótico, estaba probando el cigarrillo, y era pendenciero. Sabía muy bien que si en esa oportunidad pasaba a la eternidad iría al infierno. Pues los mentirosos, los adúlteros, yo lo era en mi corazón, los ladrones, los asesinos, yo lo era de corazón, serán lanzados al lago de fuego en el día del juicio. 3 meses después, estando en una iglesia, oí el mensaje que muchas veces había escuchado, pero en esta oportunidad con una luz diferente. Allí entendí que el plan de salvación de Dios era que un inocente muriera en mi lugar y derramara sangre. Y como no hay nadie que haga siempre el bien y nunca peque, Dios mismo mostró su amor al venir a este mundo de maldición y murió en la cruz del Calvario. Jesús es Dios que se hizo hombre para morir en lugar del pecador. Cristo murió, fue sepultado y resucitó con poder al tercer día y es el único que puede salvar. Al terminar la reunión luché con el qué dirán, pero al final me acerqué al predicador y pasamos a una piecita donde arrodillado le confesé al Señor mis pecados, me arrepentí de ellos, agradecí al Señor por lo que hizo por mí en la cruz y le pedí que me lavara y limpiara con su sangre. Desde ese día tengo vida eterna, mi vida cambió y mi destino también. Esta es mi experiencia. ¿Cuál es la tuya? Los 3 elementos básicos del testimonio personal. 1. Actitudes y acciones antes de aceptar a Cristo. 2. Las circunstancias de cómo ocurrió mi conversión. 3. Algunos cambios, en actitudes y acciones, que han ocurrido en mi vida después de recibir a Cristo. De ejemplo, el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Hechos de los Apóstoles 26. 1 a 29. Introducción. 1. Luego Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. 2. Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. 3. Mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Antecedentes. 4. Mi manera de vivir, desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. 5. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví como fariseo. 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. 7. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche.
Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. 8. ¿Por qué se juzga increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Vida anterior. 9. Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. 10. Y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. 11. Muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. 12. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Conversión. ¿Cómo conoció a Cristo? 13. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz, más resplandeciente que el sol, alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. 14. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. 17. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío. 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Vida después, cambios, algo de la palabra de Dios. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. 20. Más bien, primeramente a los que estaban en Damasco, y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 23. Que el Cristo había de padecer, y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aplicación para los oyentes. 24. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: signo de exclamación abierta ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. 25. Pero Pablo dijo: No estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26. Pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas. Porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 29. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente tú sino también todos los que hoy me escuchan fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas. Bosquejo de mi testimonio personal. Introducción, aproximadamente 15 segundos. Esta parte depende de la situación y con quién estás hablando. Antecedentes, aproximadamente 30 segundos. Esto depende de la situación, las personas presentes y la manera en que estás ligando a Cristo con el tema de la plática. Mi vida antes de conocer a Cristo, aproximadamente 30 segundos. Conversión, como conocí a Cristo, aproximadamente 1 minuto. Mi vida después de conocer a Cristo, aproximadamente 1 minuto. Un versículo sobre Cristo que me gusta, presentar a Cristo a los oyentes, aproximadamente 15 segundos. Esto se hace a base de las circunstancias y el interés de los oyentes en escuchar más sobre Cristo. Cómo desarrollar un testimonio evangelístico. En esta lección aprendemos cómo compartir nuestra fe con otros. 1.
Cada uno de los versículos siguientes da una razón por la cual debemos compartir con otros la manera de ser salvos. Escriba la razón de cada versículo. Mateo 28 2.19. Lucas 19:10. Hechos 4:12. Hechos 1 2.8. Juan 15 2.8. 2. Jesús nos mandó que fuéramos al mundo con su mensaje, es decir, que no esperáramos que el mundo viniera a la iglesia. Él expresó su deseo de ir a los perdidos, porque no hay salvación aparte de Él. Él da poder para ir y reproducir fruto en otras vidas. Cuando Cristo sanó a un ciego en Juan 9, el hombre fue llamado para comparecer delante del concilio y dar un testimonio del milagro. ¿Cuánto conocimiento fue necesario para dar un testimonio efectivo en Juan 9, 25? 3. Un testimonio es comunicar lo que ocurrió personalmente en su vida. ¿Sabe con seguridad que ha recibido la vida eterna? Si es así, entonces usted puede decir, como el ciego, una cosa sé, que habiendo yo ahora 4. Una vez usted estaba perdido, sin ninguna seguridad de la vida eterna, pero ahora sabe que esta vida es algo que no cambiará dentro de su ser. Este testimonio dinámico, dado en el tiempo correcto, tendrá un gran impacto. Un testimonio es la presentación de los datos de un evento. Tal como en la corte, tiene que presentar las verdades que sabe o que ha experimentado, no algo imaginado o que no ha experimentado. Así que, ¿qué es esencial antes de poder dar un testimonio de la salvación? 5. Obviamente, tenemos que experimentar personalmente la seguridad de la salvación antes de poder testificar delante de otros. ¿Qué tipo de testimonio dio Juan? 1 Juan 1:1-3. Escoja uno, lo que había escuchado de otros. O su experiencia personal. Sí, su experiencia personal. 6. ¿Qué es un testimonio personal? 7. Compartir lo que ha sido nuestra experiencia en cuanto a cómo encontramos la vida eterna. Es una manera de crear en las vidas de otros una sed por la paz y el gozo que expresamos. En 1 Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos dice por qué debemos preparar un testimonio personal. Coloque con sus propias palabras la razón 8. Siempre hay que estar preparados para dar una respuesta de la esperanza, seguridad, que tenemos de la vida eterna. Nuestra meta ahora es ayudarle a usted a pensar en la presentación de su testimonio. Cada testimonio tiene 3 partes: antes de la experiencia de la salvación, cómo llegó a aceptar a Cristo, y después de la salvación, qué diferencias hubo. Puede encontrar estos 3 pasos en el testimonio de Pablo delante de Agripa en Hechos 26. Escriba los versículos que relatan el testimonio de Pablo en las siguientes áreas: su vida antes de encontrarse con Cristo, versículo 26, cómo llegó a reconocer su necesidad, versículo 26, cómo recibió a Cristo, versículo 26, qué estaba haciendo Cristo en su vida, versículo 26. 9. El bosquejo general de su testimonio personal es, antes. Un breve resumen de su vida antes de conocer a Cristo. Hubo un tiempo en mi vida cuando vivía egoísticamente y a la vez traté de ser lo más bueno posible. ¿Cómo? Específicamente, ¿qué pasos tomó para llegar a ser un creyente? Alguien entró en mi vida que era honesto conmigo con respecto a mi culpa, mostrándome cómo yo había quebrado los 10 mandamientos y que yo hubiera sido culpable delante del juicio de Dios. Confesé que yo había mentido, hurtado, deseado, etc., y llegó a ser muy obvio que yo jamás pudiera ser suficiente bueno para ser aceptado delante de Dios. Me mostró cómo Cristo cumplió todo el pago por mis pecados en sí mismo cuando murió en la cruz. Él solamente me pidió que yo arrepienta y confíe completamente en lo que Él hizo en la cruz y lo que sea que Él diga en su palabra. Con todo mi corazón le invité a ser parte de mi vida desde ahora mismo y para siempre. Quisiera que Él esté conmigo. Después, comparta los cambios que han ocurrido en su vida después de recibir a Cristo. Ahora, cuando pienso acerca de morir, yo sé que estaré con Él en el cielo y mientras tanto, jamás estaré solo. Jesús está conmigo cada minuto del día y me ayuda en todos mis conflictos. Lea el pasaje de Pablo en Tito 3:3-7. Escriba el antes, cómo, y después del testimonio de Pablo en el espacio. 10. Para ser efectivo en presentar su testimonio, use esta guía: cosas para acordarse. A.
Use palabras como en una conversación. No debe predicar. B. Evite las palabras religiosas, frases o modismos comunes entre creyentes, pecado, bajo la sangre, salvo. C. De suficientes detalles de su vida anterior para provocar el interés sin llegar a ser aburrido. No presente una larga narración. D. Hable como un adulto, no como un niño, aunque haya sido salvo en su niñez. Comunica su mensaje desde el punto de vista de un adulto, aunque haya sido salvo en su adolescencia. E. Evite dichos dogmáticos con los cuales los escépticos puedan dudar. F. En la sección antes, incluye tanto lo bueno como lo malo. Bueno, quiso superarse, alcanzar metas, deseó una mayor educación, deportes, etc. Malo, egoísta, odioso, avaro, complejo de inferioridad, ira, terquedad, buscó progresar a cualquier precio, etc. Trate de enfatizar aspectos comunes para identificarse mejor con ellos. G. En la sección como 1, comunique el Evangelio claramente, la verdad del pecado. Romanos 3, 23 ponga este versículo en sus propias palabras, la paga del pecado. Romanos 6, 23 ponga este versículo en sus propias palabras, Cristo pagó por el pecado. Romanos 5, 8 ponga este versículo en sus propias palabras, la necesidad de recibir a Cristo personalmente. Juan 1, 12 ponga este versículo en sus propias palabras, la manera de recibir a Cristo personalmente. Apocalipsis 3, 2 ponga este versículo en sus propias palabras. 2. Haga de la Biblia la autoridad, no sus sentimientos. 3. Explique cómo usted oró y recibió a Cristo como su Salvador personal. H. En la sección después, concluya con 2 o 3 beneficios personales de lo que significa ser creyente. 11. Ahora escriba su testimonio en base al bosquejo provisto en esta lección. Escriba por lo menos 5 ideas, circunstancias, o ilustraciones bajo cada una de las 3 divisiones de su testimonio. No tiene que usar todas cuando lo dé en público. Escoja de entre sus experiencias, lo que mejor lo identifique con la persona a quien le está testificando. Al final escriba unos puntos breves sobre una tarjeta. F16. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esto es la lección número 16 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es el poder del testimonio. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. El poder del testimonio personal. Estaba en una reunión matutina en una congregación en Trelew, y durante el tiempo de alabanza, el hermano que dirigía los coros me pidió, en forma espontánea, que pasara y contara mi testimonio. El compartir la experiencia de mi conversión no me llevó más de 5 minutos. Pero a la noche recibimos un llamado telefónico que nos informaba que una señora, al escuchar la experiencia personal, se había sentido identificada con el relato y había tenido una gran lucha espiritual durante el resto del día. A la noche, luego que el predicador terminó, entregó su vida a Cristo. Cuando se hace difícil confrontar a la persona con la ley, el testimonio personal abre puertas. Es muy útil aprender a contar el testimonio personal usándolo como bosquejo de tu mensaje. No hay que olvidar algunos ingredientes básicos: eternidad, ley, infierno, cruz, arrepentimiento, renacer. Aquí comparto mi testimonio personal. Mi testimonio personal. Nací en un hogar cristiano, en San Rafael, Mendoza, Argentina. Durante 14 años viví convertido a una iglesia cristiana, pero no me había convertido a Cristo. Cumplía lo externo, iba a las reuniones, leía la Biblia, era bueno según los hermanos, pero yo sabía en mi interior que no estaba bien con Dios. A los 14 años me atropelló un camión y me di cuenta que no estaba preparado para enfrentar la eternidad.